En el país se observa un gran descontento y un gran rechazo hacia el gobierno nacional y especialmente hacia la figura de Nicolás Maduro. Y este es el candidato del PSUV, nuevamente a la presidencia de la República. Todos los sondeos de opinión ratifican que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio político. Nos recuerda a los sondeos de opinión y a las encuestas 2 meses antes de las parlamentarias del 2015, donde la oposición triunfó de forma contundente porque también los independientes y los chavistas, decepcionados de Maduro, cansados de la crisis económica y de la gran escasez que había para la época, manifestaban un interés de votar, de participar en función de una opción de cambio para el país. Hola, saludos, gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Hoy estaremos hablando sobre la situación actual de Venezuela, del preacuerdo que se logró gracias a la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el caso del presidente Lula da Silva de Brasil. En relación a la crisis política que vive Venezuela, hay una intención contundente del venezolano a participar. En unas encuestas aparecen niveles de participación por el orden del 70% y en otras del 80%. Observar esos altos niveles de participación y de deseo de votar de la gente nos indica que el 28 de julio será un día donde puede ocurrir un gran cambio, donde puede marcarse una tendencia contundente. Permite proyectar a nosotros que viene un cambio para el país. Elecciones se realizan el 28 de julio. Allí pudiéramos ver nuevamente una participación masiva como la observamos en el 2015. Hoy nuevamente volvemos a observar esa contundencia en el pueblo venezolano con un alto rechazo hacia la política gubernamental. Y adicionalmente observamos positivamente que muchos sectores que llamaron en el pasado a la abstención, hoy en día están llamando a la participación, al camino electoral. A nosotros nos contenta ver esas cifras en las calles y ver que hay una mayor madurez política por parte de aquellos actores que en algún momento cometieron el error de llamar a la abstención. El caso venezolano es una preocupación a nivel mundial, especialmente en nuestros vecinos. Colombia y Brasil manifiestan su preocupación porque también hay riesgos, hay consecuencias y ellos sufren el tema de la migración. Y esos mismos sondeos de opinión nos están indicando que así como la gente dice que va a participar masivamente, hay un 40% que manifiesta que si no se logra el cambio, estarían dispuestos a irse del país. Eso agravaría la situación de migración que hay de los presidentes de estos, Lula y Petro, amigos y aliados del gobierno de Maduro, han manifestado su descontento cuando no logró la inscripción la profesora en filosofía Corina Lloris. Han manifestado y han participado en función que se permita la participación del candidato de consenso de la plataforma unitaria. Recordemos que el mundo se inscribió un día después, producto de un acuerdo. El plazo se vencía un día lunes y a él lo inscribieron un día martes. Recordemos que ese día lunes se inscribió Manuel Rosales, el cual fue muy criticado porque fue a medianoche. Pero el candidato del consenso que conocemos hoy de la plataforma unitaria se inscribió el día martes por un preacuerdo que se realizó entre sectores de la plataforma unitaria y el gobierno nacional. Porque eso es parte de la política, lo que es el diálogo, la concertación, la negociación política, muy criticada por los sectores radicales, pero hoy la plataforma unitaria tiene un candidato por un preacuerdo que hay. Incluso había una sentencia que tenía como objetivo eliminar la tarjeta de la MUP y eso se paró a un nuevo preacuerdo que se realizó esta semana, donde participaron el presidente de Brasil y el presidente de Colombia. Incluso se habla que los mismos Estados Unidos por su interés en el petróleo y en el gas venezolano. Hasta los momentos es un preacuerdo. Hasta que no veamos que se levantaron las sanciones, no podemos decir que comenzó un proceso de transición a través de un pacto por la democracia, como dice Petro,
o un pacto de gobernabilidad. Los pactos para garantizar la democracia o la gobernabilidad no son malos. Aquí nosotros vivimos históricamente lo que fue el pacto de Punto Fijo. Después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, se realizó el pacto de Punto Fijo, quien venía de un pacto previo que se conoció como el Pacto de Nueva York. Quienes lo realizaron fueron los exiliados, los principales líderes políticos de la época, como lo era Rómulo Betancourt de Acción Democrática, Rafael Caldera de COPEI y Jovito Villalba de URD. Se encontraron en Nueva York, exiliados, huyendo a la dictadura, y allí ellos hicieron un pacto que luego, al caer la dictadura, en 1958, lo reeditaron y se llamó el Pacto de Punto Fijo para garantizar la gobernabilidad. Y lo lograron. Incluso fue ejemplo a nivel internacional. Siempre se colocaba ese acuerdo que habían logrado los principales políticos venezolanos, a pesar de sus diferencias políticas, ideológicas, sus intereses, porque cada uno de ellos quería ser presidente. Sin embargo, lo lograron y garantizaron la democracia y su estabilidad por mucho tiempo. Por eso nosotros vemos que es necesario ese pacto por la gobernabilidad, porque no solamente se trata de ganar unas elecciones donde logre el triunfo una opción de cambio, sino que ese cambio se mantenga en el tiempo. Si queremos que la democracia se fortalezca y que se logre instalar la democracia liberal, como lo señala la misma Constitución Nacional, tenemos que apostar a que se dé un acuerdo de gobernabilidad. Todos los escenarios son posibles. La dinámica política en Venezuela cambia constantemente. Aquí no hay manera de hacer algunas conclusiones en función de las cosas. Hay que ver si se mantiene ese preacuerdo de gobernabilidad. Ojalá logre mantenerse por el bien del país, porque aquí todos los sectores partidistas, bien sean del gobierno o de la oposición, los independientes, todos debemos entender que para salir de esto se necesita un acuerdo de gobernabilidad, porque así se logre el cambio del gobierno en el tiempo. Es necesario ese acuerdo de gobernabilidad, porque recordemos que el poder absoluto en estos momentos lo tiene el partido oficialista en su cúpula gobernante. Ellos tienen el poder absoluto, y el nuevo presidente que llegue necesita realizar unos acuerdos de manera que se garantice la gobernabilidad, la paz de la República, porque aquí no va a venir ningún inversionista y no va a ser posible en una guerra civil, que uno no desea que ocurra, en un momento de inestabilidad política, en diferencias, en hechos de violencia, en guerrillas. Eso no es posible. Los venezolanos estamos apostando, la mayoría, a que se dé un cambio en paz, un cambio donde se garantice el funcionamiento del nuevo gobierno. La cúpula gobernante sabe que el descontento es grande en todo el país. La consulta que hicieron el fin de semana pasado fue un fracaso. No se presentó esa mayoría a la que estaba acostumbrado el gobierno. La participación fue escasa. Observamos unos centros de votación sin una presencia masiva de la gente. Eso era una consulta para los proyectos del gobierno, y allí nuevamente se observó que la maquinaria política del gobierno vive su peor momento. Eso es gracias a la crisis estructural y al agotamiento de este modelo. Así como vimos el agotamiento de la poderosa Unión Soviética, hoy en día observamos un agotamiento de este modelo y un cansancio de un pueblo, y expresa su descontento sin ningún tipo de temor. El gobierno también maniobra políticamente y entiende la situación. Ahorita el descontento continúa por los malos servicios públicos, especialmente por los apagones eléctricos, por la situación económica, y ante la falta de una solución contundente, y a buscar la posibilidad de un cambio político. Por eso en los sondeos de opinión nosotros observamos durante todo este tiempo que hay un sector conectado con la antipolítica y hay otro sector conectado con la rabia, con el rechazo hacia el gobierno. El principal interés que tiene hoy la mayoría del público venezolano es sobre los temas económicos. Están esperando las propuestas, las soluciones económicas que van a plantear cada uno de los candidatos.
Estaremos muy pendientes de las campañas que se desarrollen en los próximos días. ¿Cuál es la propuesta que va a presentar Edmundo González como candidato de la plataforma a los diversos problemas que tiene el país? ¿Cuál es la propuesta que nos va a presentar el candidato independiente y empresario Benjamín Rauseo, quien hasta los momentos no se ha presentado en la palestra pública desde que se inscribió como candidato? ¿Cuál es el planteamiento del resto de los candidatos que participan allí? Sobre todo a nivel económico, que es la gran preocupación de la mayoría de los venezolanos, que perdieron su poder adquisitivo, que su sueldo no les alcanza, que sus pensiones y jubilaciones tampoco. Hay grandes expectativas sobre estas elecciones. También hay una preocupación por la presencia de muchos candidatos, pero aquí tenemos que estar claros que aquí va a funcionar la economía del voto. El que logre estar de primero en las encuestas que se presenten en junio y en julio, por allí la mayoría que quiere un cambio se irá a votar. En estos momentos quien tiene una conexión mayoritaria es María Corina Machado, pero ella no es candidata. Hay que ver cómo va a ser el comportamiento, cuál va a ser la campaña de la plataforma unitaria con su candidato de consenso. Eso lo veremos en las próximas encuestas. Allí hay una potencialidad por las estructuras tradicionales que tienen, pero la gente está esperando la propuesta, las soluciones que va a plantear Edmundo González. Igualmente aquel sector que se identifica con algo distinto, diferente, que es un sector importante de la población, que a pesar de que su candidato no se ha manifestado en los últimos tiempos, la gente está esperando cuál va a ser la campaña, cuál va a ser la propuesta que va a presentar, como es el caso de Benjamín Rauseo. Al igual que el resto de los candidatos, quien logre destacarse en los próximos días, en los próximos 2 meses, ese será el que logre la sintonía con la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio. Y aquí todos tenemos que apostar a que se dé y se concrete ese cambio en la medida que tengamos conciencia nacional y en la medida que entendamos que la mayoría es la que se puede imponer ese día electoral. Para ser concluyente o algunas proyecciones concretas, tenemos que esperar esas encuestas de junio y de julio para poder determinar con claridad qué es lo que va a ocurrir. También tenemos que ver qué es lo que presenta el candidato del gobierno y los candidatos de la oposición. ¿Cuál es la propuesta de Nicolás Maduro? El resto de los candidatos, ¿cuál es su propuesta? Allí tenemos el caso de Luis Eduardo Martínez, candidato de Acción Democrática. El caso de Antonio Ecarri, quien es un joven que se presenta también en la campaña. Eso lo estaremos analizando y desarrollando en los próximos días. Aquí todo es posible. En Venezuela todo es posible. Pero a nosotros nos alegra que se hayan iniciado algunos preacuerdos que logren llevarnos hacia allá. El radicalismo no es bueno. Las campañas sucias tampoco son buenas. Aquí se le tiene que dar un parado a los laboratorios de campaña sucia que lo que generan es confusión. Quien pretenda ser presidente de Venezuela tiene que ser el presidente de todos. No es de un solo sector, no es con sectarismo. No es con polarización o peleas ideológicas. Hay que comprender que se trata de todo un país. Y quien logre sintonizar con la mayoría de los venezolanos tiene que entender que es el candidato de todos. Y que será el presidente de todos los venezolanos, incluyendo al mismo Nicolás Maduro. Aquí, en ese acuerdo de gobernabilidad que se tiene que dar, porque recuerden que si la elección se desarrolla el 28 de julio, estaríamos hablando que la entrega es el 10 de enero. Allá hay varios meses. Y en esos meses se tiene que llegar a algunos acuerdos de gobernabilidad, incluso para que la entrega del poder sea lo más pronto posible. Sin un acuerdo de gobernabilidad, eso no será factible. Igual que esos ataques y esas peleas entre opositores no es conveniente. Si usted quiere el país, si usted quiere que aquí se concrete el cambio, y no solamente que se logre el cambio de gobierno, sino que también se logre mantener en el tiempo y que dure por muchos años y dure para toda la vida
el cambio que añoramos los venezolanos, aquí hay que dejar las peleas de un lado. Recordemos que uno de los éxitos de la campaña del 2015 fue una campaña donde las peleas, las diferencias quedaron de un lado y se logró una participación contundente que, a pesar de las maniobras políticas del gobierno, no lograron quitar ese gran triunfo. Que esto se tiene que ampliar. El acuerdo de gobernabilidad no puede quedar nada más en un grupito de 3 países que son importantes, como es el caso de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Que esto se tiene que ampliar también a todos los sectores del país, se tienen que involucrar a todos los candidatos. Aquí todos son necesarios, y quien pretenda lograr ese cambio político tiene que entender que es con la mayor amplitud. Así como se hizo, por ejemplo, en el caso chileno, que se realizó con la mayor amplitud, con mucha inteligencia, nosotros también tenemos que hacerlo. Seguir apostando a la polarización, a las peleas ideológicas, a las peleas absurdas, sería un gran error. El mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, principalmente porque es la principal reserva de petróleo en el mundo. Hay una gran inestabilidad en el Medio Oriente, la guerra de Rusia-Ucrania. Por eso Europa también mira con mucha atención lo que está sucediendo en Venezuela. En estos momentos la atención es hacia Venezuela. La reflexión no es solamente para los opositores, también para el gobierno, para todos los sectores. Todos tenemos que entender que tiene que ocurrir un cambio, que ya son 25 años donde necesitamos una alternancia del poder. A los mismos del gobierno le conviene que aquí ocurra un cambio. No hay otra forma de superar la crisis porque el juego está trancado. Se tienen que levantar las sanciones, tienen que venir nuevos inversionistas. Uno se alegra cuando ve que hay inversiones en el país, pero esas tienen que ser sistemáticas, no pueden ser aisladas. Se tiene que garantizar el Estado de Derecho, la paz de la República. Quien sea el próximo presidente de la República tiene que actuar con moderación. Tiene que realizar un gran cambio a nivel económico, pero la reforma política, la reforma del Estado, tiene que hacerla de forma acordada. Incluso una forma de garantizar que el cambio será en paz, una de las formas de garantizar ese cambio es volviendo a un Congreso bicameral. Se necesitan las 2 cámaras, la de senadores y la de los diputados. Incluso recordemos que en el Pacto de Punto Fijo y en la Constitución de 1961 existía una figura que era la del senador vitalicio. Quien salía de la presidencia se convertía en senador vitalicio. Y aquí, para que se concrete el cambio, ese puede ser uno de los planteamientos. Para que no sienta que va a haber cacería de brujas, que va a haber persecuciones, porque eso lo que hace es atrincherar más a los que están en el gobierno. Aquí tiene que venir una convivencia nacional. Sin esa visión integradora, sin esa visión democrática, el cambio no se podrá lograr. Porque no solamente es el cambio de gobierno, es que funcione el país, que funcionen las instituciones, que funcione la democracia como tal. Y aquí, sin complejos, hay que ver el cambio económico. El gobierno logró hacer una gran propaganda en función del socialismo del siglo XXI. Y eso fracasó. Incluso muchos opositores se desdibujaron, siendo de derecha se presentaban como de izquierda, de centroizquierda. Había una especie de ataques y de campaña negativa en contra de lo que es el liberalismo económico, en contra del capitalismo. Para nadie es un secreto que el socialismo fracasó en el mundo, se agotó. Recordemos que con la caída del muro de Berlín en 1989 fue cayendo la influencia de la Unión Soviética, quien termina de caer en 1991, que eran los que hablaban del comunismo, del socialismo que había allí presente, donde no existía la propiedad privada, era la propiedad colectiva, era la propiedad del Estado, y eso fracasó. Hemos llegado al final del programa. Seguiremos analizando la situación actual del país según los acontecimientos, lo que se presente. Aquí tenemos que ver muy bien esas figuras históricas que lograron un cambio y lograron la democracia en el país, donde sin complejos se logró un pacto de gobernabilidad como fue el Pacto de Punto Fijo. Aquí también necesitamos un acuerdo de gobernabilidad o un pacto por la democracia que garantice un cambio en paz
un cambio que sea real, que no quede en un sueño, que no quede en una fantasía, porque aquí el gobierno no puede solo. Se necesita de la ayuda de todos los sectores, especialmente del sector empresarial nacional e internacional. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle me gusta, compartir este video. Gracias por tu apoyo. Feliz domingo. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Feliz día.